que aparece en cuadro a muchísima velocidad, intentando taclearlo. Bueno, el policía finalmente evita este tacle y llega, bueno, al lugar donde estaban sus compañeros. Había quedado solo, y de allí que tenga que volver corriendo porque se dio cuenta de que esto había ocurrido. Bueno, lo cierto es que todo esto está sucediendo en el marco de la reforma previsional que se trata en el día de hoy en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción en el Senado, y en el caso en que se trate en el día de hoy y que el voto sea afirmativo, se convertiría en ley. Lo cierto es que todos estos disturbios han distraído nuestra atención de esto que en realidad es lo más importante, la reforma previsional que se trata hoy. Por eso estamos aquí, con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y con Guillermo Bañi, de Boca de Redes. Bienvenidos a ambos. Bienvenidos. Muy bien, sí, Eugenio. No, en realidad era una aclaración previa. Nunca existió un planteo de reforma previsional. ¿Cómo es eso? Es decir, se partió hace 15, 20 días de una falacia. Y la falacia va construyendo cada vez una situación más compleja que termina en violencia. ¿Por qué? Porque van faltando ideas, porque no se la puede reconvertir a la falacia, y lo que hace la falta de ideas es que no exista palabras para transmitir, por lo cual llegamos a las cosas que vemos hoy. Es decir, cuando no hay palabras hay cuerpos con cuerpos. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque un día dijeron va a haber una reforma estructural de la seguridad social y se escribió en una ley. Fue en agosto del 2016 con la ley de reparación histórica. Se va a hacer un consejo para reestructurar la seguridad social. Hace unos 20 días esto lo ratifica el presidente de la Nación, dice expresamente, va a haber una reforma estructural de la seguridad social, y en paralelo aparecen voces discutiendo cuestiones relacionadas con la previsión ni con la seguridad social, muy particulares, porque en un momento se discute la edad jubilatoria. En otro momento se habla de regímenes de privilegio. Están prohibidos por ley nacional desde el 2002. Es decir, hay regímenes especiales con leyes especiales, pero que no me vengan a contar que un minero se jubila a los 50 años, ya que el único privilegio que tiene es morirse a edad temprana por la tarea que ha desarrollado. Se habla de algo muy, muy caro a los jubilados, que es el 82% móvil. Y se arma un 82% ficticio, como fue ficticio el que había vetado el gobierno anterior. El que se votó en el kirchnerismo, después lo vetó la propia Cristina. Son dos mentiras, aquel y este, porque el 82% móvil como reivindicación histórica es que el jubilado pide 82 pesos por cada 100 de lo que ganaba en actividad. Y que esos 100 o esos 82 ahora se van a ir ajustando cada vez que le aumenten al trabajador que quedó en su lugar. No en relación con el salario mínimo vital y móvil. Claro, es más, la relación de las mínimas, 7.246, que cobran 3,5 millones de jubilados, con el salario mínimo vital y móvil, que es 8.800 pesos, es del 81% hoy. Entonces, empezaron a aparecer esas cosas. En realidad, se había tomado una decisión de política económica no diversa a la que tomaron casi todos los gobiernos en la Argentina, aquellos que tenemos algunos años, ya muchos de juventudes acumuladas, lo hemos visto desgraciadamente y se fue secando la previsión, que es tomar el recurso de la previsión, en este caso alrededor de 100.000 millones de pesos, para saldar una cuenta que el gobierno nacional o el Estado nacional tiene para con las provincias. Y ahí aparece, sí, la relación con la herramienta que se iba a utilizar para la apropiación, a mi criterio indebida, de
ese recurso que es la movilidad. Se va a transformar lo que hoy se está discutiendo, una ley de movilidad que no es como dicen, recompuso Laver. Esto no ocurrió, salvo en la fantasía de algunos. Lo que sí empató con la inflación en el largo plazo, 2009 hasta la fecha. Le aclaro a algunos políticos que hablan del 2008. En el 2008 se sancionó la ley, pero entró en vigencia en el 2009. Está bien. Por lo cual, si esto funciona bien, si no perdieron demasiado con la inflación, salvo 2010, 2014, 2016, sí. Sobre todo en el 2016. Sí. ¿Para qué tocarlo? Claro, era que necesitaban apropiarse de un trimestre. Bueno, perdón, una interrupción ahí, Eugenio, pero si decimos salvo en 2014-2016, bueno, la idea es que no pase lo que pasó en 2014-2016. No, porque no es menor que hayan perdido en 2014-2016. Pero sí que pase lo que pasó en el 2012, 2011, que ganaron puntos. Claro. Entonces, a ver, no es nada espectacular, pero ahora voy y termino, para no monopolizar la intervención. Bueno, se apropian a través del cambio de fórmula. Sí. Es decir, el primer gran manotazo es comerle los 3 meses ya consolidados, no a los 7 millones de jubilados y pensionados, sino a los 17 millones y medio prácticamente de beneficios que se pagan desde ANSES. AUH, asignaciones, etcétera, etcétera. Y el problema de esto es que en los jubilados nadie pensó. Yo tenía la imagen de un capítulo de Freud que se llama Los muertos de la guerra. Unos querían llevarse la plata y otros querían que paguen el costo político los que se llevaban la plata. Y los muertos de la guerra, los sin nombre, se vienen muriendo de hambre, de inanición, desde hace muchos años, sin que este sistema político, con sus variantes, se haga cargo de resolver el problema. Quería preguntarle, que son los jubilados, obviamente, para alguno que no haya entendido. Guillermo, una de las cuestiones aquí pasan por la cuestión del consenso social, si es que lo tiene o no lo tiene. Algunos dicen, bueno, en realidad acá el gobierno pecó, no explicó la medida como realmente era, y acá el problema fue de comunicación y no tanto la medida. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? No, bueno, como decía Eugenio, creo que faltó información. Esto, por lo menos desde las redes, hay un sentimiento negativo hacia la reforma. Y un poco hablando de las palabras, de que faltó esa palabra o ese argumento, también faltaron argumentos sobre la reforma. Entonces, en las tendencias, por ejemplo, que se manejan en redes sociales, las negativas hacia la reforma son claras, y es el no al recorte de los jubilados, no a la reforma previsional, y los que intentan de alguna manera defender la reforma no encuentran una palabra o un argumento para hacerlo. Entonces las tendencias, lo único que encontraron aquellos que por ahí quieren hacer fuerza a favor es no al golpe. Pero eso no tiene que ver con la reforma propiamente dicha. Buscaron, ¿no? Le dieron una vuelta a esto y en realidad es por otro lado, no por la defensa en sí misma de la reforma. Hacer una interpretación de los hechos que están ocurriendo, y a partir de lo cual dice, bueno, lo que hay acá, que es el golpe contra la reforma. Hay una parte del arco político que también está planteando esto, digamos, ¿no? De eso también se agarra. Pero no pudieron en este caso, vos hablabas de un problema de comunicación, no pudieron poner en primer plano un argumento que más o menos sea sólido. Lo del bono no funcionó. No convenció. No convenció, y también fue un poco ratificar que la reforma es un recorte. Claro, que estaban perdiendo. Entonces, desde las redes el sentimiento es muy negativo, y lo único que se llega a ver en algo en contra de la reforma tiene que ver con palabras asociadas a lo que puede ser un golpe o la violencia, que no es propia de la reforma en sí, sino
de lo que se está librando en la calle, digamos. Claro, Un que poco de alguna manera es lo que hoy decía justamente el comunicado de la CGT. Esta violencia en la calle lo que hace es desvirtuar en realidad la discusión, Sí. ¿no? Y quitar el ojo de la discusión donde debe estar, que es en si la reforma es buena o no. Exactamente. ¿no? Ojo, Pero, y pero si quizás no se habla de esto que vos decís, de la violencia en la calle. condenar la violencia no necesariamente quiere decir no condenar una reforma que va en perjuicio de los jubilados. También hay que ver cómo se lee esto, ¿no? Totalmente. Claro, lo que pasa es que la desvirtúa, la violencia desvirtúa está claro, a los otros pero quiero manifestantes decir- que lo hacían realmente Está claro, y con razón, pero ¿no? digo, Claro. esto de leer Eso, sí. esto como estar a favor de la reforma previsional no necesariamente es así. No, claro. Digo, desde tu lugar. No hay un argumento y no se identifican voces genuinas a favor. Claro. De ¿Lo ninguna tenés en manera. porcentual o no? ¿Tenés Sí, un lo- porcentaje de...? Sí, no, lo trajimos en base a lo que está pasando hoy. Hay una placa y tenemos nosotros analizado todo ayer, que fue esto un poco el único argumento a favor, que fue no al golpe, que se dio ayer y hoy también está en vigencia esta etiqueta. Tenemos 70% de sentimiento negativo. Y el otro porcentaje nosotros no lo podemos definir como positivo, porque son voces que lo único que encuentran es críticas hacia al golpe relacionado con algunos sectores partidarios, digamos, ¿no? Pero que no tiene que ver con la discusión. O sea que Entonces, ese 30% ni siquiera lo valorizarías como positivo, sino... no podemos, porque Claro. no es a Porque favor de o la sea, no es reforma. negativo. Es lo que decía, No es negativo. no necesariamente una Parecemos cosa pocos. implica la otra. ¿no? Exacto, son cuentas Claro. que no participan en el Claro. sentimiento negativo, pero Exacto. que de ninguna manera podrían estar Van por la acompañando o positiva. validando. Bueno, pero es muy contundente, un 70% de valoración negativa es muy fuerte. Sí, es muy fuerte y la gente participó mucho y participaron también, se dieron cosas curiosas. Ustedes saben que en todas estas discusiones, en todos estos debates, actúan grupos organizados y cibermilitancias y demás. Y en este caso han habido algunas voces de jubilados que la llevaron a las redes, incluso sus familiares, los que tienen más uso de redes, y hay Sí. casos de algunos que han puesto a un video de la abuela contando por qué no quiere el recorte. Entonces se generaron esas cosas distintas y es la primera vez que se ve un contraste tan negativo en las redes hacia cualquier fuerza que pueda venir del lado de defender al gobierno, no sea organizado o no. Es interesante lo que decís porque en realidad esa es la voz interesante, ¿no? La de los jubilados. Sí. ¿Qué te dicen a vos, Eugenio, Mira, como defensor de la tercera claro, edad? nosotros tenemos, y coincidiendo con lo que se señalaba, Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que decir la verdad, ¿no? Y yo creo que si se hubiese empezado tal vez por la verdad, por explicar que se necesitaba la plata, tal vez el efecto hubiese sido otro, no sé, pero... Y nosotros atendemos 300, 400 adultos mayores por día. Sí. Por lo cual no son ni expedientes, ni... Desgarradamente están sufriendo. Claro. Es decir, no hay... Yo hablé con casi todos diputados, senadores de diversos partidos, y en la intimidad todo el mundo te reconoce que nadie puede vivir con 7.000 pesos No, en claro. Argentina. Una Sobre novedad. todo teniendo en cuenta que No, la eso canasta es una básica novedad. de un jubilado no es la canasta básica No. que podemos consumir cualquiera de nosotros. Inclusive... Porque hay remedios que son carísimos y que la gente no puede dejar de consumir. Bueno, Susana Jiménez Por creo que ejemplo. hizo un comentario Sí, claro. que ella gasta 8.000 pesos en medicamentos o una cosa Pero así. mira, te doy un par de ejemplos, inclusive porque es mala la nueva fórmula. Que guarda, yo discutir una fórmula respecto a la otra, Sí. creo que es hojarasca. En realidad, porque si decimos el objetivo es llevarse la plata, discutir los 3 pesos de diferencia entre una y otra, Sí. no es el problema. El problema sería a discutir y a solucionar, para que sea una reforma estructural real y necesaria, cómo resolvemos el problema núcleo. El problema núcleo que tenemos 3, 4 millones de jubilados que no están en línea de flotación, están en el ese, infraconsumo. totalmente, es ese, sí. Y para discutir eso, tenemos que en paralelo discutir cómo financiarlo. ¿Qué pasó en otros países? Se juntaron todas las fuerzas políticas y dijeron, che, tenemos un problema. En el Pacto de Toledo en España, ellos definen que pudieron resolverlo, es un pacto de la seguridad social,
definen que pudieron resolverlo y pervive hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se sentaron, y digo un término poco ortodoxo en nuestro idioma, en España se usa mucho, se sentaron todos con buena leche. Claro, pero acá tenemos esa madurez política, tenemos esa... No, porque, mira, lo hablábamos fuera de cámara. Sí. Y yo recordaba, bueno, estando acá O'Donnell, pero Guillermo, Sí. que decía que cuando hay un bajo grado de institucionalidad, con una sociedad muy conflictiva, la tendencia es que las fuerzas se vayan hacia los extremos. Sí. Entonces no hay puntos de confluencia. Ahora, perdón, Eugenio. Sí. Mientras que cuando hay una sociedad más compensada, Sí. se buscan hacia el medio. Hacia el medio. Y ahí es donde está el consenso. Claro. Estos Claro. niveles de institucionalidad también, digo, hay que tener en cuenta que este sistema, el previsional, digamos, se nutre del aporte previsional, claro, en realidad no del trabajador, porque si no termina cayendo también en cabeza del trabajador, sino del empleador, digamos, esto también, digamos, cuando vos decís, bueno, hay que decir la verdad, hay que sincerar, digo, es por ahí, no digamos, Pero mira, sacándola de los jubilados, no, sino pero, haciendo hincapié donde... Pero por eso te digo, es decir, si nosotros partimos de que los jubilados están mal, nosotros hacemos la canasta hace 10 años. Sí. Para que nadie tenga, che, mirá que gobernaba fulano, mengano. Acá está socializada la responsabilidad de quienes gobernaban. Los jubilados, en estos 10 años, los de la mínima, nunca llegaron a cubrir el 40% de una canasta elementabilísima. Claro. Es tremendo ese dato. Sí, Entonces, sí. hoy, la última que dimos a conocer, 17.500 pesos, con gastos de vivienda. Y estamos en 7.000. 7.200 la mínima y 10.000 el promedio. Claro. Es decir, lo que gana el 73. O sea, la media gana 70. 10.000. Claro, por eso el bono que se da ahora se da hasta los 10.000 pesos. Sí, es de 10.000 para abajo, claro. Claro, y te dicen, es la mayoría. Bueno, la mayoría está muy mal. Lamentablemente. La mayoría Claro. está muy mal. Claro. Y estaba muy mal también, ¿no? Entonces, digo, sería muy interesante, un mea culpa del sistema político, no para adjudicar responsabilidades, porque acá se tiran la pelota, sino para resolver el problema. Absolutamente. Sí. Guillermo, ¿por dónde pasan, digamos, las claves de pensar, bueno, por lo menos desde lo comunicacional? Porque sí, bueno, no encuentran las palabras para argumentar a favor de esta reforma, por lo menos no en las redes, no se vio. Vos, digamos, como experto en este sentido, ¿por dónde te parece que podría empezar a solucionarse, por lo menos la cuestión comunicacional que de alguna manera puede legitimar luego esta medida? Bueno, Eugenio hablaba de falacia al principio y creo que eso no ayudó, porque si analizamos el tema desde el origen, y lamentablemente en estas disputas que tenemos de políticas entre los partidos, hace un tiempo que al gobierno se lo acusaba de que iba a hacer cambios estructurales y de la reforma y demás. Se habla hace tiempo y el gobierno salió a decir que no había nada de qué preocuparse, que no estaba en carpeta ninguna reforma. Entonces creo que esto no ayudó y no sé si ellos tuvieron un cambio de idea de último momento y eso tampoco lo van a poder explicar, o si esto fue una decisión a pesar de que sabían que lo iban a implementar y entonces en ese caso creo que se equivocaron en no buscar comunicarlo, ¿no? Y especialistas en cómo comunicarlo. Últimamente se vio muchos voceros, pero no alcanza. Uno ve que no alcanza porque ellos debatiendo con expertos y con periodistas no logran instalar la idea de que es la mejor salida. Claro. Igual creo que era el muy problema. difícil de instalarla, ¿no? Estamos hablando de un tema Exacto. muy sensible, sí, ¿no? sí. Ahora vamos a seguir hablando de esto, les vamos a pedir se queden un ratito más porque tenemos que ir a una pequeña pausa mientras seguimos compartiendo imágenes realmente tristísimas que se están viviendo allí en la 9 de julio. Ahí vemos cómo un grupo de policías están desalojando allí la 9 de julio, los veíamos recién en motos. Estos son Están en un imágenes en comercio, vivo, ahí ¿eh? vemos, bueno, parece que no sé si están saqueando un local, pero bueno, están saliendo de ahí. Trabajadores, no queda muy claro, estamos recién viendo imágenes en vivo.
no sabemos qué pasó, pero bueno, están Dicen saliendo. que hay fuego. Lo cierto es que se ve humo allí de este comercio. El resto de los comercios están todos con las persianas bajas, están todos cerrados. No sabemos por qué este comercio estaba abierto o qué es lo que sucedió en su interior. Lo cierto es que ir de allí. Lo tengo todo grabado. Estamos Y viendo, hombres que salen bueno, del interior sí. también de este comercio. ¡Salga, gente! Se ve humo. Entiende por qué está ahí. A ver, Jero, ¿nos estás escuchando? Jero. No, bueno, ahí está. ¿Escuchan? Sí, Sí. te escuchamos. Jero, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Les contaba, lo que están viendo, sí, es que acá hace unos minutitos... Bueno, ya vamos a estar volviendo seguramente a un tema técnico, vamos a estar volviendo con él.